Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Luis Pino García. Soy el gerente editorial de bachillerato de Grupo Anaya, responsable de las publicaciones que para la etapa de bachillerato publica el grupo. Y quiero agradeceros a todos y a todas los que hoy nos acompañáis en la puesta de largo de este proyecto Astarte, Lengua Castellana y Literatura, que pertenece a la serie Objetivo Pau y que es un libro manual y un proyecto, porque además viene acompañado de una serie de recursos digitales, pues directamente enfocado para la superación con éxito, con garantías de la prueba de acceso a la universidad en la Comunidad Autónoma de Madrid. Gracias, como digo, por acompañarnos en esta puesta de largo, en esta presentación. Vamos a enfocar la presentación desde el punto de vista del bloque de los contenidos de literatura, de la educación literaria, que es uno de los bloques que lógicamente aparecen en la prueba de Madrid, y nos va a acompañar uno de los coautores. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Ya estás por aquí, ¿no, Pablo? Hola, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. Bueno, me alegro de saludarte y de que hoy puedas compartir básicamente lo que son tus experiencias con tus alumnos en bachillerato como profesor de instituto, compartir tus experiencias, los procedimientos, las estrategias que a diario y durante tantos años llevas a cabo con tu alumnado y cómo con esta herramienta, con este procedimiento, esta estrategia que has logrado ir construyendo y tejiendo a lo largo de los años, pues consigues con tus alumnos unos magníficos resultados en la PAU. Y te agradezco también que esta experiencia, que todo este proyecto docente, pues hayamos podido contar contigo para trasladarlo y plasmarlo y reflejarlo en un proyecto como es el de Astarte. Y básicamente vamos a hablar de enseñanza, de aprendizaje de la historia de la literatura y de la literatura, pero adaptado y aplicado a la superación, al reto que tienen nuestros alumnos y alumnas de la Comunidad de Madrid para superar la prueba. Así que, Pablo, todo tuyo. Decir antes que quienes nos acompañan tienen el chat abierto a vuestra disposición para trasladarnos cualquier tipo de duda, de aclaración, de pregunta que nos queréis hacer, que Pablo estará encantado de aclararla y de compartirla con todos los participantes. Adelante, Pablo, gracias y vamos adelante. Muy bien, pues nada, gracias por tu presentación. Buenas tardes a todos. Gracias por venir, especialmente teniendo en cuenta, ¿no? Como sabéis, que los profesores tenemos que sacar los ratos de formación de nuestro tiempo libre, así que doblemente gracias por estar aquí esta tarde. Yo soy Pablo y soy un profesor normal y corriente. Yo empecé a dar clases en 2009, he pasado por 4 posiciones diferentes hasta que por fin conseguí la plaza en 2016. Y el hecho de los años que llevo en activo, más toda la etapa que he tenido como profesor interino, pues ha hecho que haya pasado por muchos institutos diferentes, de muchos contextos sociales también diferentes, ¿no? Prácticamente he visto absolutamente de todo. Siempre con la constante, por suerte para mí, en el fondo, porque es un curso que me gusta mucho, de que casi en todos los institutos pues he dado bachillerato y específicamente he dado segundo de bachillerato. Es un curso que me gusta mucho por la dinámica que tiene, por el reto también que supone, porque también, ¿no? Esto ya son preferencias personales, me gusta más dar clases con alumnos mayores que con alumnos tan pequeños. A esos primerillos cursos de la ESO normalmente les suelo huir un poco, pero bueno, también hay que quererlo. Y el método que os vengo a presentar, pues básicamente es el método de un profesor normal y corriente como soy yo, como somos todos nosotros, que madruga diariamente para ir a un instituto a trabajar y que a base de ensayo y error, pues poco a poco, cada curso, conociendo alumnos con más nivel educativo, con menos nivel educativo, pues he conseguido un método en el que, bueno, obtengo cierto éxito en las calificaciones de mi alumnado en la PAU y, sobre todo, consigo no solo no saturar al alumnado, porque bastante saturados están ya en segundo de bachillerato, todos sabemos que están muy agobiados. Todos hemos hecho también selectividad, yo la hice en su día, todos hemos sobrevivido, nadie, por suerte, ha muerto por hacer selectividad, ¿no? Ese mensaje de calma también para el alumnado es fundamental. Y en fin, que yo creo que es un método que hace que no se saturen y que hasta cierto punto, tampoco hay que pecar de optimistas, ¿no? Les guste la literatura y les guste nuestra asignatura, ¿no? Vamos a estructurar en 3 partes esta presentación. Voy a comenzar con un pequeño bloque
en el que vamos a ver cómo me dirijo yo a mi alumnado, cómo al principio de la preparación del bloque de literatura durante el curso yo le doy las claves fundamentales para que ellos entiendan qué les van a preguntar en la PAU y cómo tienen que enfocar las respuestas. Porque yo creo que esos son los cimientos para después comenzar a edificar sobre ellos los contenidos de los temas concretos, de las guías de lecturas concretos y todas las prácticas, ¿no?, sobre las preguntas de la PAU que hagamos en clase. Ese andamiaje, digamos, que yo construyo para mi alumnado, vamos a ver brevemente cómo se materializa en nuestro libro, que es un libro que me gusta mucho, no porque lo haya hecho yo, ¿no?, que obviamente también, sino porque es un libro que está hecho por profesores en activo y eso se nota mucho. Es un libro muy explicativo, un libro donde vais a ver que si lo lleváis a vuestro día a día en el aula, os va a ahorrar mucho tiempo, porque todos los problemas que encontramos todos los profesores con libros de texto que no cumplen nuestras expectativas, hemos intentado solventarlos, claro, siempre desde nuestro punto de vista con este libro. Te ahorra mucho tiempo buscando materiales alternativos porque ya los tienes ahí. Te ofrece también, aparte de los contenidos, digamos, conceptuales, te ofrece mucha preparación específicamente para la PAU, enfocada al alumno en forma de consejos, esto redáctalo de esta manera, consejos también de estudio de, mira, no puedes estudiar de la misma manera la posguerra que el bloque de la literatura del realismo porque uno se orienta más en décadas, otro se orienta más en movimiento, en fin, todas estas técnicas, digamos, ¿no?, todos estos truquillos que tenemos en nuestra asignatura que al alumnado les son de gran ayuda. Y por último, pues nos vamos a centrar en cómo podemos enfocar en el aula la literatura del siglo XXI. Obviamente no voy a dar una clase de literatura porque aquí todos somos profesores de lengua y todos conocemos mayor o menor medida la literatura del siglo XX y lo que entra en la PAU. Pero son básicamente técnicas concretas. Aquí vamos a centrarnos en esto y este tema en clase lo podemos enfocar de esta manera. Así que comparto pantalla sin más dilación y vamos al lío, básicamente. Si tenéis cualquier duda, la vais preguntando, ¿vale? Obviamente estoy acostumbrado a que mis alumnos me vayan preguntando conforme yo voy explicando y por eso no vais a tener ningún problema. Bueno, compañeros, ¿me podéis confirmar que se ve la presentación? Sí, Pablo, se ve perfectamente. Bueno, pues vamos con ese primer bloque, ¿no? Cómo enfocar la preparación del bloque de literatura en la PAU. El objetivo es quitarles a los alumnos la mentalidad de que el bloque de literatura de la PAU consiste en memorizar a lo loco. No somos loros, somos personas. Entonces, no quiero que mi alumnado memorice una lista de fechas, una lista de autores, una lista de características para que luego asépticamente lo vuelquen en el examen, porque eso no es disfrutar de la literatura. Tenemos que conseguir hasta cierto punto que el alumno disfrute con nuestras clases, que no tenga reticencia cuando llegue la hora de lengua, que diga, pues se me ha pasado rápida la hora. No que diga, uff, qué rollo, que ahora toca lengua, ¿no? Para eso nosotros nos vamos a enfocar en una estrategia muy concreta donde vamos a conectar el texto, tanto el texto literario, los fragmentos de las obras que nosotros vamos a trabajar en clase, como ese relato narrativo en el que está convertida la explicación de la literatura en el libro. No es un libro tan expositivo como suelen ser la mayoría de libros de segundo de bachillerato, sino que es un libro más explicativo. Es hasta cierto punto, y entenderme, una clase de literatura llevada a las páginas de un libro, ¿vale? Lo principal, pues que el alumno sepa a pies juntillas cuál es la radiografía de la selectividad. Tiene que saber en cada momento qué preguntas componen el examen y qué es lo que tiene que hacer en cada pregunta. Pues obviamente esto ya lo sabéis, pero aquí vamos a ir muy rápido. La optatividad con la pregunta 3.1 de identificación y análisis del texto para conectar la teoría que ya hemos estudiado en clase y que hemos trabajado muchísimo en clase con el fragmento concreto que nos pueda caer. Por otro lado, el desarrollo de un tema teórico para demostrar esa visión global y estructurada. Aquí es donde está el quid de la cuestión, de que no queremos solo memorización, queremos un cierto nivel de relato. Y las preguntas 3.3 y 3.4 sobre las lecturas. Ahora vamos a ver los textos que nosotros y los libros que hemos seleccionado para relacionar esa obra leída con el contexto. Bien, yo les propongo a mis alumnos un método de estudio basado en 3 fases, porque es fundamental que entiendan que el cerebro tiene tanto sus tiempos como su propia manera de aprender. Yo muchas veces lo comparo con el deporte. Por ejemplo,
La bicicleta y el correr, ¿vale? Son dos deportes de cardio, de resistencia cardíaca, ¿vale? Fundamentalmente, si tú vas a competir para la bicicleta, hombre, puedes incluir algunas sesiones de carrera en tu plan de entrenamiento, pero no te puedes basar absolutamente en la carrera porque, aunque sea bueno, tu cuerpo necesita otro tipo de preparación específica para lo que tú vas a hacer. El cerebro aprende de una forma determinada, no aprende por saturación. Yo les hablo muchas veces del efecto embudo. Mediante ese efecto les quiero llamar la atención sobre que darte un lote de estudiar a última hora de prisa no sirve para nada, porque cuando tú echas demasiada agua en el embudo se satura y toda esa agua que sobra son los contenidos que tú estás intentando asimilar, pero que no vas a asimilar. Cuando los alumnos medio comprenden, pero tampoco somos de ciencia nosotros, cómo funciona el cerebro, pues sí empiezan a darle utilidad al hecho de dividir el estudio en una primera fase de lectura atenta para comprender el panorama general, entender primero de qué trata la época antes de meternos en datos concretos. A esto lo vamos a ayudar nosotros porque nuestra primera explicación va a ser una explicación general. Y desde las explicaciones generales, ayudándonos de la progresión del temario y de cómo hemos estructurado nuestro libro, vamos a llegar hasta los datos concretos. Es decir, que cuando el alumno, por ejemplo, se mete en una época como la época del siglo XIX, finales del XIX, ¿no? El alumno ya entiende que hay un periodo realista que se va transformando, que hay una novela de tesis, una novela ideológica, que esto termina en el naturalismo. El marco general ya lo tiene. De tal manera que ese marco nosotros lo vamos a ir rellenando con las características concretas de esto pasaba durante la novela de tesis, por ejemplo. A partir de Zola, así Emilia Pardo Bazán entiende el naturalismo. Estas son las características de Pardo Bazán. ¿Ves qué diferentes son las características de Pardo Bazán a lo que hemos visto antes? ¿Vale? Así entramos ya en la segunda fase. Consolidamos la estructura base de conocimientos del alumnado, que es lo que va a permitir ese andamiaje, ¿no?, básico para responder en la PAU, sobre todo a la pregunta de desarrollo. Y en último lugar, vamos a los detalles. Los detalles ya son los que marcan la diferencia entre las respuestas de uno y otro alumnado, ¿no? Si habéis sido correctores de la PAU, porque claro, cuando corregimos los exámenes de nuestros alumnos, nosotros ya sabemos más o menos lo que tenemos. Pero cuando corregimos la PAU y empezamos a ver exámenes de otros centros educativos, pues sí vemos lo que profundizan en un sitio, lo que profundizan en otro, ¿no? Entonces son esos detalles sobre autores, sobre obras, sobre citas específicas que, digamos, lucen mucho el texto y en última instancia, pues suponen esas décimas de más que marcan la diferencia, ¿no? Y las prisas fuera. Sabemos que segundo de bachillerato es muy agobiante, sabemos que tal, pero en la medida de lo posible vamos a intentar, con nuestra planificación de clase, quitarle la mayor cantidad de prisas al alumnado, aunque eso es imposible. Siempre van a estar agobiados y nosotros también, que la espada de Damocles del cumplimiento de la programación, como sabéis, siempre la tenemos sobre nuestra cabeza. Para la primera pregunta del bloque de literatura, para la 3.1, yo les hago ver fundamentalmente que lo más importante es la conexión, que el corrector no evalúa qué recuerda, sino evalúa qué sabes observar. Es decir, aquí, no sé si sabéis el chiste del oso hormiguero y la hormiga, que, a ver, voy a perpetrar el chiste, ¿vale? El resumen es un chico que se tiene que presentar a un examen de ciencia, ¿vale? Que creo que era. Y él le habían dicho que ese profesor siempre preguntaba por la hormiga. Entonces él se estudia a tope el tema de la hormiga. Ahora llega el día del examen y le ponen el oso hormiguero. Entonces el alumno dice, vaya, ¿cómo hago para no dejar el examen en blanco? Entonces empieza a escribir y dice, el oso hormiguero, animal que come hormigas. La hormiga, 2 puntos. Y le suelta toda la teoría sobre la hormiga, ¿no? Eso es precisamente lo que el alumno no tiene que hacer con este texto, con esta pregunta, perdón. Porque el alumno se puede saber la teoría perfectamente. Vamos a imaginar, por ejemplo, Pascual Duarte y el tremendismo o miserabelismo, como lo queráis llamar, ¿vale? El alumno se puede saber la vida de Cela de cabo a rabo y todas las características de su obra literaria. Pero si en ese fragmento no se aprecian características que el alumno se sabe de memoria, pues no las tiene que poner. Porque, como ya sabemos por la ponencia, mencionar rasgos sin justificarlos en el texto no va a puntuar. Esto es lo fundamental, por eso pongo al principio. Lo importante es la conexión que tenga el texto que tenéis delante con la teoría que os sabéis. No hagáis al revés porque no os van a puntuar. Primero analizamos muy bien el texto y con los hilos de los que podamos tirar de palabras concretas, de frases concretas, de detalles literarios que se vean muy bien en el texto, a partir de ahí
es a partir de donde vamos a montar nuestra pregunta, ¿vale? Siempre demostrar con el fragmento que tenemos delante la teoría que estamos poniendo. Eso obviamente hay que trabajarlo mucho en clase desde el primer día y ahora os voy a enseñar cómo trabajamos esto en el libro. Siempre para estructurar la respuesta de la 3.1 yo les digo que se imaginen un puzzle de 3 piezas, 3 pasos, ya cada uno en función del alumnado que tenga que elija la comparación que quiera, ¿no? Yo les digo, en primer lugar vamos a nombrar el rasgo, vamos a identificar de forma clara cuál es la característica propia de ese movimiento literario o de ese autor que queremos señalar, acercándonos lo máximo posible a la teoría, no explicándola con nuestras propias palabras, ¿no? Que ese sería el último recurso. Pues es que no me acuerdo de que Azorín tenía una adjetivación miniaturista. Vale, no pasa nada si no te has acordado. Ponlo de la manera más cercana posible a eso. En segundo lugar, la segunda pieza de esta respuesta para la 3.1 sería la cita breve entre comillas, pero con mesura. No queremos que el alumnado copie líneas enteras, obviamente, del texto. Eso no tendría sentido, ¿no? Sino que busque una o dos expresiones clave, una serie de palabras, una serie de sintagmas, básicamente, que permitan al corrector ver la relación inequívoca que hay entre el rasgo que ha sacado nuestro alumno y la característica que va a explicar. Porque hay algunos que, venga, comillas y te copian medio texto. No, porque mientras más largo sea el fragmento que copien, aumentan las posibilidades de que en vez de un rasgo literario haya dos en el mismo. Entonces, puede que incluso se esté saltando uno. Y en segundo lugar, dejarles claro que en la PAU no quieren un catálogo, quieren una explicación, quieren ver la conexión que hay entre la teoría y el fragmento literario. Por lo tanto, que se explique por qué. Tienen que explicar con una frase breve por qué ese rasgo se asimila con las características que ellos hayan propuesto. Este esquema en 3 pasos, yo les digo, lo repetimos para los 3 o los 4 rasgos según la pregunta que caiga en la PAU y tenemos la respuesta montada. Siempre les recomiendo una pequeña introducción, ¿vale? Siempre una pequeña introducción. Mientras más trabajemos esto en clase, cuando el alumno llegue a la PAU, más asimilado tendrá el método y no tendrá que ponerse a descifrar, sino que ya sabrá directamente a lo que va. Ese también es nuestro objetivo, que el alumno practique muchísimo. Para la siguiente pregunta, para la 3.2, ya un poco de teoría pura y dura, ¿no? Ese tema entero que tienen que desarrollar. Yo les digo que la respuesta debe ser un relato literario. Vamos a contar de qué iba esa época, no un glosario de nombres, no una lista de la compra. Entonces, esa lista, ese catálogo, esos guiones, vamos a evitarlo en la medida de lo posible. Que hay que poner algún guión porque a lo mejor en una etapa concreta literaria de un autor hay 2 características y tú, para hacerlo visualmente más bonito, dices, pues voy a hacer una introducción a la etapa sensitiva de Juan Ramos Jiménez y voy a poner primero esto y luego lo otro. Muy bien, te ha quedado muy bonito, pero no te pases, porque no quieren una lista, ¿vale? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues esa cronología fluida, demostrar que la literatura es un proceso que va hilvanado, donde los movimientos se suceden unos a otros en función de una serie de características hasta cierto punto lógicas, ¿no? Porque la literatura es el reflejo de la sociedad de su tiempo, de la historia de su tiempo, y normalmente, aunque la actualidad esté desmontando la teoría de la lógica, ¿no?, con la que se rigen las acciones humanas, pero normalmente los acontecimientos que van sucediendo en la historia tienen una serie de lógicas, y esa lógica es la que permite que la literatura vaya fluyendo por el camino por el que fluye. En lugar de que el alumno escriba, pues Baroja tiene un estilo claro, y es sencillo y antirretórico, y usa diálogos naturales, y su novela es tal, en lugar de ese de ese entonces, de eso lo que sea, los vamos a enseñar desde principio de curso, desde el tema 1, cuando en septiembre empecemos a trabajar los textos y demás, que se acostumbren a ver marcadores textuales, a identificar marcadores textuales y a escribir con marcadores textuales. Para esto yo utilizo 2 estrategias fundamentales en clase, 3. La de identificar marcadores textuales en todos los textos ensayísticos o periodísticos que estamos trabajando, los subrayan con distintos colores según su categoría, vemos dónde están puestos, vemos para qué sirve cada uno. También hago otra actividad que consiste en presentarles textos periodísticos o ensayísticos a los que previamente se les han quitado los marcadores textuales, se los pongo en una lista aparte y digo, venga, chiquitín, ahora tienes tú que colocar los marcadores textuales de forma que tenga sentido. Y otra de las opciones, porque yo machaco mucho los conectores textuales porque creo que la diferencia entre un alumno que escribe bien y el que no lo hace tan bien, fundamentalmente son los marcadores textuales. Hilvana mucho el discurso, ¿no? Y, como decía, la última actividad que hago es la de que yo les ofrezco una serie de marcadores textuales y un tema sobre el que argumentar, así también trabajamos la parte del texto argumentativo, y ellos, pues, obligatoriamente tienen que colocar esos marcadores textuales, ¿no?
Les hablo mucho de la importancia del borrador, que es su salvavidas, de lo importante que es pensar antes de escribir. Les insisto mucho en que no tienen todavía, que la adquirirán en el futuro, no tienen la capacidad suficiente. Siempre hay 1, 2, 3 por clase que escriben muy bien, ¿no? Pero que como norma general no tienen la capacidad suficiente para de la nada contarte un texto perfectamente argumentado, se pierden en la estructura. Y el miedo que tienen fundamentalmente a usar el borrador es que se pierde mucho tiempo, Pablo. Y digo, no, más tiempo pierdes empezando a escribir, dándote cuenta de que no lo estás haciendo bien, leyendo para ver cómo lo puedes cambiar, pidiendo un folio y empezando de nuevo, a directamente tú pides tu folio, haces tu borrador, haces tu esquema y a partir de ahí, pues ya con seguridad empiezas a escribir. Les resta hasta estrés en la hora del examen. Incluso hago una actividad con ellos también desde lo más temprano posible del curso, que es que determinados temas, determinadas respuestas, quiero que me hagan simplemente el borrador. Y ya el borrador, al principio, me lo llevo, lo corrijo, digo, mira, este borrador peca de esto, este está muy bien por esto lo puedes hacer de esta manera, para que se acostumbren a hacer borradores también. La respuesta 3.2. De manera, digamos, estandarizada, lo que busca la ponencia, una respuesta, vamos a llamarla perfecta, normalmente debería tener entre 400 y 600 palabras. ¿Qué hacemos con el alumnado? ¿Lo vamos a poner a contar palabras? Yo les digo, a ver, desde el principio de la literatura, también con los textos argumentativos y demás, yo quiero que cada uno de vosotros sepa lo que le ocupan entre 400 y 600 palabras, para que no tengáis que contarlas. Cada uno en función de su letra le va a ocupar una carilla y media, lo que sea, ¿vale? Cuando tú ya sabes más o menos con tu letra normal lo que te ocupa, ya en el examen no te tienes que preocupar por contarlo. Tampoco te van a penalizar si te pasas demasiado, ¿no? Pero me refiero para que tengan una estructura mental, un límite ya preimpuesto de, bueno, toda esta teoría yo la tengo que volcar en este espacio. Para ello es muy útil esto que os acabo de decir y que lo hagan desde el principio de curso, pero siempre respetando estos 3 pilares. En primer lugar, una introducción contextual breve. Simplemente queremos que el alumno sitúe en su momento histórico el movimiento literario. Pero es fundamental, no estamos en una clase de historia, no me hagáis lo del chiste del oso hormiguero. No me contéis la dictadura franquista para paliar la carencia de que no te sabes la novela social de los años 50. ¿Vale? Una breve introducción contextual. El grueso del texto va a ser ese desarrollo integrado, el núcleo de la respuesta, que, donde mejor dicho, va a explicar las características del movimiento, va a hablar de los autores. El grueso de tu respuesta se va a evaluar y se va a condensar en ese núcleo. Para ello, vamos a nombrar a los autores, la llamo así de una forma un tanto misteriosa, la fórmula mágica, ¿vale? Que de mágica tiene muy poco, pero que ahora os la voy a enseñar, ¿no? Y sobre todo, equilibrar la respuesta. Estoy hablando como si fuerais mis alumnos, pero bueno, entendedme, ¿vale? Que equilibren la respuesta. Si hay una pregunta en la que te piden el teatro y la novela desde el principio del siglo XX hasta el 39, no me pongas esto de la lírica y el teatro, ¿no? No me pongas una carilla de la lírica y 4 líneas sobre el teatro. Tenemos que compensar la respuesta para que, en fin, se note que dominamos el tema en su totalidad, no solo una parte y que en la otra estamos intentando salvar la vida, ¿no? Y por último, una conclusión valorativa, un broche final, una síntesis de lo que acabamos de decir. Coger las ideas principales que hemos dicho y repetirlas de una manera muy breve, huyendo siempre del elogio pelota, porque yo les digo que no son críticos literarios, que tampoco tienen un bagaje literario suficiente como para juzgar si una obra es buena, si una obra es mala, más allá de sus gustos personales, ¿no? Y que tampoco el corrector de la PAU quiere que tú hagas una crítica literaria ni que le hagas la pelota a Lorca como que el mejor dramaturgo del siglo XX. Bueno, chicos, a ver, vamos a centrarnos en la teoría, céntrate un poco y deja esos juicios de valor que en la PAU no es que resten, pero que tampoco le van a puntuar en exceso. La fórmula mágica para dominar a todos los autores es, primero siempre vamos a comenzar con una breve pincelada biográfica, un poquito de la vida del autor, sacando y señalando aquellos datos que obviamente más se relacionen con su producción literaria. Después nos vamos a centrar en explicar de cada uno de ellos 3 rasgos de su estilo, entre 3, 4 rasgos de su estilo. Que si este era su estilo literario, que si las descripciones las utilizaba de esta manera, si tiende a la poesía humanizada, a la deshumanizada, lo que sea. Y luego citar 1 o 2 obras fundamentales.
pero asegurándose de que saben perfectamente el título. Y el truco de siempre, de todas las asignaturas, no digas que fulanito pasó por 3 etapas y luego me pongas 2. Si no te sabes específicamente las etapas de producción de fulanito de los palotes, no pongas el número. Entre sus etapas fundamentales podemos encontrar una etapa tal y una etapa tal, y así no te pillan los dedos, ¿no? Esta fórmula que veis, tripartita, es la fórmula en la que hemos estructurado también el desarrollo teórico en el libro, que ahora lo vamos a ver, para acostumbrar al alumno desde el principio del estudio de la literatura, de su propio libro de texto, ya se acostumbra a que todos los autores están tratados con un poquito de su biografía, con unos rasgos de estilo y con una o dos obras fundamentales. Nosotros, en un alarde de originalidad, lo hemos titulado El autor, su estilo y su obra. Entonces queda muy claro todo, ¿vale? Las guías de lectura. Bueno, esto es una zona peligrosa. Por 2 motivos. En primer lugar, porque como ya sabréis por experiencia propia, el alumno intenta, como gato panza arriba, no leerse ninguna de las obras. Y en segundo lugar, porque el alumno intenta contestar a las preguntas 3 y punto 4 simplemente por el resumen de turno que haya en su libro de texto o que su profesor le haya pasado. A ver, no es lo ideal. También es verdad que la PAU no es ideal. Entonces, hay cierto momento en el que tú te pones en la situación de todas las asignaturas que tienen que hacer en tan pocos días, de lo denso que es el temario de todas las asignaturas y de lo que se juegan. Y también es cierto que como profesores pues estamos dispuestos a hacer determinadas concesiones o determinados sacrificios, ¿no? Pero nosotros, por lo menos, la idea de esta ponencia es intentar que la formación sea lo más global, lo más académica y lo más correcta posible. Entonces les digo, huid siempre del resumen argumental de la obra, porque normalmente el corrector ya sabe de qué va el libro, no quiere que le cuentes la trama. Digo, imaginaos a esa persona que le están contando 14 veces seguidas, 20 veces, 20 exámenes seguidos, porque han caído del mismo instituto, ¿qué te digo yo? El romancero gitano, pues acaba de romancero gitano, ¿vale? Entonces, lo ideal sería que el alumno explicara con la misma estructura de la pregunta anterior, pues de manera cronológica, como si fuera un relato, hilvanando todos aquellos aspectos del libro que ahora vamos a ver que tratamos en la guía de lectura, ¿vale? Porque el objetivo, como vemos ahí, es construir un texto crítico que demuestre madurez como lector y comprensión de lo que ha significado esa obra en la historia de la literatura. Las guías de lectura que presentamos en el libro son una brújula en el sentido de que se recomienda, yo recomiendo que siempre la guía de lectura se lea antes de que se lea el libro. Como tenemos los 3 periodos históricos muy bien diferenciados, nosotros hemos planteado una lectura por cada uno de los géneros literarios, ¿no? Tenemos La casa de Bernarda Alba, tenemos Tratado de urbanismo de Ángel González, que ahora lo justificaré y os explicaré por qué, y después tenemos El cuarto de atrás, de Martín Gaite. Podemos trabajar una en cada trimestre, pero siempre, y además conforme nos metemos en el temario de literatura, si volvemos a recuperar la explicación de los libros que ya han sido leídos en los trimestres anteriores, en caso de que nos intercaléis la literatura, y los relacionamos con el tema concreto de literatura, de historia de la literatura de su tiempo, enmarcamos la obra en su tema concreto, ahí ya lo bordamos, ¿no? Ahí cuadramos el círculo. ¿Por qué recomiendo primero que se lea la guía de lectura? Porque yo pienso que el alumno no va al libro a descubrir cosas, va al libro a reconocer cosas. Una vez que tú ya sabes cuáles son los temas de La casa de Bernarda Alba, los personajes, en qué consiste la trama, cuáles son los símbolos que tú te vas a encontrar, tienes un andamiaje muy sólido para comprender mucho mejor la obra de Lorca. Entonces, esa guía de lectura siempre va a ser el primer paso antes de meternos directamente en los libros. Para la respuesta de la pregunta 3.3 y 3.4 sobre las lecturas obligatorias, vamos a sugerirle al alumno que toque estos 4 pilares fundamentales, que obviamente son los 4 pilares fundamentales en los que está basado la explicación de la obra en el libro. Una primera parte contextual para situar al autor y a la obra dentro de la producción de su tiempo. Vamos a hablar de los temas y los personajes en segundo lugar. Luego nos vamos a pasar a los rasgos estilísticos, al estilo de la obra, al lenguaje que se utiliza. Y por último, lo mismo que ya dijimos anteriormente en la parte de la 3.2, ese apartado final sintético de conclusión sobre la trascendencia y la valoración que tiene la obra. La trascendencia que tiene en la literatura y por qué esta obra es
es buena, es digna de ser estudiada en el instituto, ¿no? Entonces, respetando estos 4 puntos, respetando los puntos de las preguntas anteriores, el alumno tiene todas las respuestas de la PAU perfectamente estructuradas y lo único que tiene que hacer es rellenar esa estructura con el contenido específico que nosotros vamos a ver en clase. Por último, siempre les digo, errores típicos, inventar la trama. Si no recuerdas el argumento exacto de la obra, no te centres en el argumento, pasa a los puntos siguientes. Haz una idea general, que siempre son solo 3 obras, siempre te vas a acordar de alguna idea general, pero no te inventes cosas, no rellenes datos. Como ya hemos dicho antes, no descompenséis los géneros cuando me estéis respondiendo a la 3.2. En la medida de lo posible, intentad que, como os he dicho antes, si hay 2 géneros literarios de un mismo periodo histórico, que más o menos ocupen lo mismo. Y en la 3.1, uno de los errores que más penaliza es el de no justificar. No somos aspersores de rasgos, no estamos tirando ahí dardos a ver qué es lo que pasa, no. Estamos encontrando rasgos y demostrando con la teoría del texto que sabemos conectarlos, ¿vale? Vamos a ver muy brevemente cómo hemos representado todo esto que os estoy explicando en el libro. Aquí tenemos un ejemplo de la unidad 1. Lo voy a ampliar. Vale. Vamos a ver. Nosotros tenemos en el libro, aparte del desarrollo teórico, hemos intercalado, lo voy a ampliar un poquito. El objetivo no es que lo leáis, por eso está tan chiquitillo. Hemos intercalado esta sección de consejos PAU, que son los típicos consejos que todos nosotros como profesores damos en clase. Consejos enfocados tanto al temario, en el sentido de, por ejemplo, la generación del 27. No os agobiéis si la lista de autores es demasiado grande, porque si los agrupáis por grupos, los poetas que fueron profesores y los que no lo fueron, o los agrupáis por tendencias poéticas, los más afines al surrealismo, los más afines al neopopularismo, los más afines a la poesía existencialista, pues al reducir el número de candidatos en pequeños grupos, los vais a aprender de una forma más fácil. Son tanto consejos de ese estilo, como digo, más centrados en el temario, como consejos específicamente más orientados a la PAU. Esta parte redactará de esta manera. Cuando llegues a esta parte del temario puedes hacer una pincelada sobre este otro concepto, ¿vale? Eso lo hemos llamado los consejos PAU. Con el tema de que el cerebro aprende como aprende, ¿vale? Que necesita que el contenido pues, esté más masticadito porque no somos actores, no venimos aquí a memorizar. Las tablas son fundamentales. Entonces, hemos salpicado nuestro libro de muchas tablas en las que hacemos una síntesis de contenido y huimos hasta cierto punto del texto corrido que tienes páginas y páginas enteras, ¿no? de teoría pura y dura. Entonces, nosotros hemos hecho esa labor de síntesis que permite al alumno asimilar mejor los contenidos y a nosotros como profesores, proyectando esto directamente en clase, tenemos mucho tiempo ahorrado. No tenemos que buscar esquemas porque lo tenemos ya en el libro, ¿vale? Hemos incluido también un apartado de saberes más, que son saberes de ampliación, pero no ampliaciones por rellenar temario, sino esos datos eruditos que os he dicho que cuando eres corrector de la PAU se nota la diferencia entre unos centros y otros, pues eso es a lo que nosotros lo hemos llamado saberes más y siempre con una relación directa con el temario. Siempre son saberes de ampliación que te permiten, de alguna manera o de otra, entender mejor aquello que se está impartiendo, ¿vale? Os quiero enseñar también esto, cómo cada uno de los autores lo hemos dividido en el autor, su estilo y su obra. Siempre va a ser lo mismo. Su breve pincelada biográfica, dentro de su estilo tratamos 3 rasgos fundamentales explicados y dentro de su obra tratamos 1, 2, 3 obras a lo sumo fundamentales. De tal manera que el alumno, conforme va avanzando en el libro, se acostumbra a esta estructura tripartita de cada uno de los autores y la integra en su manera de redactar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Al final de cada uno de los temas tenemos un apartado específico para la PAU, que lo hemos llamado enfoque PAU. Preparamos el bloque de literatura y siempre tiene las mismas partes. En primer lugar, un resumen. Es decir, las tablas que nosotros hemos hecho en el desarrollo teórico no son óbices para que todos los temas de literatura estén expresados en forma de texto corrido, porque hay profesores a los que les gusta expresarse así mejor, explicar así mejor, y hay alumnos que quieren ver todo el desarrollo teórico del tema en un bloque textual. Pues eso está siempre al final en el apartado del resumen. Después del resumen incluimos un esquema. El esquema, obviamente, para la fijación de contenido, para mí normalmente es la primera parte
sobre la que yo empiezo, ¿no? Ese zoom que os he dicho que va de lo más grande a lo más pequeño, yo empiezo normalmente presentando el esquema general de cada uno de los temas, que lo tenéis aquí, ¿vale? Siempre está dividido en todos los apartados del temario y que al alumno le sirve también como último repaso del tema, lo tiene ahí siempre condensado. Fundamental, el apartado textual, las claves del análisis textual para responder a la pregunta 3.1 la tenemos al final del tema. Cuando el alumno ya ha comprendido toda la teoría del tema, les vamos presentando de todos los movimientos literarios que hayamos estudiado en ese tema, cuáles son las claves del análisis textual. Con esta técnica que veis aquí del subrayado cromático y con los rasgos explicados como si fuera literalmente una clase de literatura. De tal manera que aquí no solo se entiende este texto de aquí arriba y todos los rasgos por su justificación, sino que también el alumno va a ir practicando y visualmente se va a ir quedando con cómo debería ser su respuesta modelo para el examen de la PAU, porque básicamente lo que tienen que hacer en la PAU es esto, ¿no? Estudiar estos rasgos. Lo tenéis aquí, como os digo, de todos los movimientos que hayamos estudiado en la unidad, están todos estudiados uno por uno y explicados de una manera hasta cierto punto, a ver, de profesor que se dirige directamente a su alumno, ¿no? Hay un estilo muy directo. ¿Vale? Lo veis aquí, trabajamos las rimas, lo trabajamos absolutamente todo. Y por último, en la primera unidad de cada uno de los bloques que componen el examen de selectividad, esto sería el caso en la primera unidad de literatura, tenemos tutoriales específicos paso a paso, que es lo típico que enseñamos los profesores en clase sobre cómo se responde a cada una de las preguntas, pues eso mismo lo tenemos aquí en papel. Explicamos, por ejemplo, la pregunta 3.1 de los rasgos literarios, siempre son las mismas preguntas. ¿En qué consiste la pregunta? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto tiempo le dedico? ¿Por dónde empiezo? Porque muchas veces el alumno no sabe cómo empezar, cómo meterle mano a esa pregunta. ¿Cómo responder? Y un ejemplo concreto de cómo debería ser su modelo de respuesta ideal. Pero no un modelo de respuesta ideal, esto es así porque sí, sino esto es así, al igual que hemos visto con el análisis textual, cromáticamente explicado. Entonces, tienes el fragmento y tienes paso a paso cómo deberías actuar en el examen hasta llegar a tu respuesta. Tu respuesta en el examen debería quedar así. Y la respuesta, pues obviamente, también la tenemos explicada con sus colores, ¿vale? Lo mismo hacemos para la pregunta 3.2. Explicamos ese tutorial paso a paso sobre cómo debe ser la pregunta y en el cómo responder planteamos aquí un modelo de respuesta correcta del tema, pero explicado, mira cómo lo hemos hecho, hemos puesto una breve introducción por esto, la estructura evolutiva por esto, el equilibrio entre géneros, todo lo que os he dicho en la primera presentación, ¿vale? Y por último, los errores más comunes, que obviamente son los errores más comunes que todos nosotros como profesores, con la cantidad de exámenes que llevamos corregidos, con la cantidad de trabajo que llevamos visto, sabemos de antemano que los alumnos pueden cometer. Y terminamos con una sección en la que practicamos para la PAU, ¿vale? Eso está en todas las unidades de literatura. Obviamente, en las siguientes, me voy ya directamente al final, no ponemos el tutorial, porque es que el tutorial ya lo hemos hecho. Entonces, simplemente en las siguientes unidades, cuando llegamos a la parte final del tema, esta que os he dicho del enfoque PAU, pues tenemos nuestro resumen, seguimos con los consejos PAU siempre, seguimos con nuestro resumen entero, seguimos con nuestro esquema que te monta la clase de verdad en un momento y seguimos con tu respuesta debería quedar así. Yo el tu respuesta debería quedar así lo incluyo en clase porque de cada tema les hago que me la copien para que teniendo ya ellos un modelo, habiéndose cronometrado, copiando esta respuesta y habiendo visto lo que les ocupa en un folio, a partir de aquí, a partir del resumen, del esquema, de mis explicaciones en clase, de todos los materiales, ellos hagan su propia respuesta. Pero ya tienen un modelo copiado y, obviamente, cada vez lo hacen más rápido y cada vez se ajustan más a cuál es la extensión correcta. Y después, los textos, porque yo considero fundamental trabajar con los textos. Si tuviéramos más horas de clase, si lengua estuviera separada de literatura, podríamos dar la literatura como realmente se merece, que es a partir de los textos. Pero, por desgracia, no son estas las circunstancias, ¿no? Entonces, el trabajo puntual con las claves de los análisis textuales de cada uno de los movimientos que estamos viendo, para mí es fundamental. Y teniendo en cuenta que puede que el alumno opte, que yo de hecho se la recomiendo en muchas ocasiones, ¿no? Dependiendo de
el enfoque que tenga el alumno, por el análisis textual, aquí es que está todo perfectamente planteado y muy desmigado, está muy masticadito para el alumno. Las guías de lectura, pues es lo mismo, pero en formato guía de lectura, ¿no? Obviamente, nosotros, por ejemplo, de la Casa de Bernarda Alba, planteamos también en el índice la estructura de cómo debería ser la respuesta del alumnado. Seguimos el mismo planteamiento de combinar texto con, en este caso no porque es el argumento, ¿no? De combinar el texto con tablas sintéticas de cada uno de los temas que vamos estudiando para facilitar esa comprensión por parte del alumnado y esa explicación en clase. Y cuando llegamos al final del tema, de la misma forma que os he explicado antes, ¿no? Nuestro enfoque PAU con el resumen de todo lo que hemos visto en el tema, con el esquema sintetizado de todo lo que hemos visto y con ese tutorial PAU paso a paso de cómo responder a la pregunta sobre las lecturas, paso a paso, cómo debería quedar su respuesta, mira cómo lo hemos hecho, todo explicadito y demás. Lo mismo, obviamente, con tratado de urbanismo, ¿vale? Aquí lo tenéis de abajo arriba, y lo mismo también con el cuarto de atrás, ¿vale? Bueno, rápidamente, pero antes tengo que beber agua porque hablo mucho y el tiempo corre. Aquí os voy a dar claves fundamentales, por aquí voy a ir rápido porque nos queda poco tiempo, sobre cada uno de los temas que componen el temario de literatura, los 9 temas, ¿vale? En qué nos podemos centrar y cómo podemos enfocar esa metodología didáctica en el aula que ya os he dicho que yo planteo de lo más grande a lo más pequeño. Por aquí paso muy rápido porque son cosas básicas, ¿no? Ya sabemos que todo parte de un análisis profundo del temario, que tenemos que integrar los maravillosos y estupendos criterios de evaluación, diseñar estrategias de aprendizaje activo, la evaluación formativa, continua, diagnóstica y demás. Hemos incluido estas claves didácticas de potenciar la competencia lectora, la expresión escrita, el desarrollo del pensamiento crítico y los consejos PAU en lo que... Timbre, tengo que ir a clase. Es lo que os acabo de enseñar, ¿vale? En cada una de las unidades. Bueno, vamos a ver. Voy a ampliar esto que creo que se va a ver mejor. Nosotros tenemos un reto muy grande como profesores y ellos también como alumnos, ¿no? Que es de cubrir la totalidad del temario y cómo a partir de ese temario tan sumamente amplio nosotros vamos a generar un examen muy concreto que es el de la PAU. Por eso hemos intentado diseñar este libro de texto no solo para impartir contenido, que también, ¿no? Obviamente, sino como un motor, digamos, como una base de preparación estratégica para el examen. Es un libro que te enseña historia de la literatura y te enseña a responder específicamente el examen de la PAU. Para ello, como os he dicho, contamos con muchos consejos PAU que vamos intercalando a lo largo del temario que se centran, como ya he dicho, tanto en aspectos teóricos como en aspectos de preparación específicos del examen. Ante tal cantidad de temario, el alumno no debe funcionar con listas de memorización, como ya os he dicho, sino mediante patrones. Por lo tanto, nosotros en cada una de las unidades vamos a ir dándoles a nuestro alumnado esas claves de agrupaciones lógicas que le facilitan la comprensión del temario, de líneas evolutivas concretas o de determinados matrices de oposición. Por ejemplo, en la Casa de Bernarda Alba, si os fijáis, en casi cualquier fragmento que estudiemos de la Casa de Bernarda Alba hay una oposición entre dos conceptos absolutos. La libertad frente a la represión, la angustia frente a la ansia de libertad. Siempre, en cualquier fragmento, el realismo frente a la locura, ¿vale? Si tú le das esas claves previamente al alumnado, todo ese amplio espectro que abruma al alumno se desvanece porque ya sabe directamente a lo que tiene que ir a buscar. Vamos a ir viendo unidad por unidad de manera breve y claves didácticas de cada una de ellas, ¿vale? En la primera unidad, la del realismo y el naturalismo, yo les enseño el naturalismo español, obviamente, como una adaptación, digamos, sui generis, porque parto de Emilia Pardo Bazán para decirles, mira, esto viene de unas ideas de un escritor francés, que es Émile Zola, que pensaba esto, pero cuando esto llegó a España, como había un nivel de catolicismo muy alto en aquella época y con unos moldes pues, bastante rígidos, pues hubo que adaptar las ideas que venían de Francia a la realidad de la sociedad y de la mentalidad española. Por eso, el naturalismo español es diferente al naturalismo de Zola y por eso estos personajes, aún estando determinados por su entorno, tienen cierto albedrío,
Por eso el individuo no está totalmente condicionado por su destino. Esa sería como la clave conceptual de por qué el naturalismo nuestro es como es. A partir de ahí pasamos a la explicación del tema. Yo utilizo mucho las infografías para que el alumno ya tenga su andamiaje. En una hora de clase te vale tanto para explicar esa clave un poquito más desarrollada, que yo lo estoy haciendo aquí a la velocidad de la luz, ¿vale? Y para explicar esta infografía y que el alumno tenga el andamiaje completamente desarrollado. Entonces, vemos que este primer tema lo podemos estructurar en 3 bloques fundamentales. El bloque de la novela, en el que vamos a explicar la evolución de la novela de tesis al naturalismo. Vamos a explicar cuáles son esas 3 partes, cuál es el enfoque fundamental de cada una de las etapas y cuáles son los autores clave de cada una de esas etapas por las que va pasando la novela. Galdós con Fortunata y Jacinta, Clarín con La Regenta y Emilia Pardo Bazán con Los Pasos de Ulloa. De ese primer bloque pasamos a la poesía, del romanticismo al intimismo moderno. Hablamos de las 2 vertientes. Sabed que, por un lado, en la poesía, si antes encontrábamos 3, en la novela encontrábamos 3 tendencias, ahora vamos a encontrar 2. Por un lado, el posromanticismo íntimo de Becker y Rosalía de Castro. Les hablamos un poquito de ellos 2. Les contamos que viene en Los Saberes Más, cómo se perdieron los originales de Becker, cómo se rescataron, por qué hasta cierto punto lo que nosotros leemos hoy de la rima no es exactamente lo que escribió Becker, y hablamos un poquito de la poesía de Campoamor. Tampoco es que haya tenido una trascendencia fundamental en la historia de la literatura, pero para que lo conozcan. Nos metemos en el teatro, explicamos de qué va el realismo escénico, explicamos qué es el género chico, porque muchas veces confunden el teatro por horas con el género chico. Yo no, el teatro por horas es el formato y el género chico son las piezas concretas que se representaban en ese teatro por horas, ¿no? Le hablamos del drama posromántico, de la alta comedia, de los sainetes, y una vez que tú ya tienes estructurado el tema, siempre al principio de cada una de las explicaciones de cada uno de los temas, les doy sus consejos PAU específicos que luego vamos a desarrollar con el libro y en las explicaciones de clase. Casi siempre van a ser los mismos, obviamente, pero hay algunos que se adaptan específicamente a los temas y creo que tampoco pasa nada por insistirles, porque a base de la gota, ¿no?, que va erosionando la roca, a base de insistirles, hazme esto así, hazme esto de otra manera, terminan haciéndolo. El modernismo y la generación del 98, yo muchas veces los comparo con las distintas reacciones que tenemos las personas ante un mismo acontecimiento. Cuando pasa algo en nuestra vida que tiene una cierta importancia, que por desgracia siempre son hechos tristes, hay personas que enfrentan la realidad, cogen el toro por los cuernos y se deciden a arreglar la situación, y otras que tienden a la evasión. Partiendo de esa comparación con la situación real, yo les digo, bueno, pues los que se evadían de la realidad eran los modernistas, por eso hacen las poesías que hacen, y los que deciden coger el toro por los cuernos, enfrentarse a la realidad desde un punto crítico de España, en la generación del 98. Pero, como son autores que están ya muy alejados cronológicamente del día a día del alumno, del nuestro también, y a ellos casi que todo le parece igual, siempre les saco un pequeño rasgo fundamental de cada uno de ellos. Digo, Unamuno se centra en las ideas, Baroja se centra en la acción y Azorín se centra en los paisajes como descriptivos de los estados de ánimo, ¿vale? Partiendo de esa diferenciación de los 3 autores fundamentales, pues vemos cómo la literatura española del fin de siglo también la podemos estructurar en esos 3 bloques. Modernismo, generación del 98 como 2 respuestas diferentes ante la crisis. El novecentismo y la novela del 27 como esa introducción tanto del intelectualismo como de vanguardia, cambia el foco, la literatura se especializa un poco, se hace más elitista, y para que entiendan en conjunto cómo se pasa del 98 al novecentismo y la novela del 27, funciona muy bien comparar en el mismo bloque a Unamuno con Baroja y luego le metes a Gómez de la Serna para que vean la diferencia tan grande que hay. El texto del termómetro les hace mucha gracia de Gómez de la Serna, funciona muy bien en clase. En teatro, pues en teatro vamos a ver obviamente la diferencia entre ese teatro comercial, que era el teatro exitoso que triunfaba, y el teatro innovador, que en la época era un teatro minoritario. Les cuesta a veces comprender por qué los grandes autores, que son Lorca y Valle Inclán, en la época no tenían el éxito de otros autores como Jacinto Benavente, pero muchas veces funciona el tema de las comparaciones con las series actuales, ¿no? Yo siempre les digo que cuando yo llego cansado a mi casa después del instituto, después de todas las historias, yo quiero ver algo en la tele que no me haga pensar, yo quiero entretenerme.
y que básicamente el público de aquella época pues iba al teatro a entretenerse, no a pensar. Por eso triunfa un tipo de teatro que, visto desde el prisma actual, literariamente hablando, pues era de una calidad menor al teatro de Lorca o al teatro de Valle-Inclán. Y como veis, siempre les planteo las estrategias concretas para la PAU que están sacadas del libro, ¿vale? Todo esto está sacado del libro, específico para este tema. El novecentismo, les hablamos fundamentalmente de la deshumanización. Es un concepto que tampoco entienden muy bien. La poesía humanizada, la poesía deshumanizada. Pues entonces les explico como que ese arte puro es el que se aleja de los problemas del ser humano. Es una poesía que tiende más al esteticismo, a la idea del arte por el arte. Voy a crear algo bello, pues por crear algo bello. ¿Para qué sirve una estatua? Hombre, pues en sí... A lo mejor en épocas anteriores de la historia del arte, pues sí, las estatuas tenían cierta función didáctica, ¿no? Sobre todo el tema de catequesis cristiana y demás. Pero una estatua que tú pones en tu casa, pues sirve para adornar, es como si fuera arte por el arte. Con esas comparaciones del día a día voy solventando determinados conceptos literarios que son más complejos para ellos y le hace entender por qué tanto el novecentismo como toda esta corriente de la literatura deshumanizada abandona el enfoque directo de los problemas del ser humano. Aquí trabajamos por niveles. En primer lugar, les hablo del novecentismo como tal, les explico cuál es el contexto y su ideología, y separamos, por un lado, dentro del novecentismo, el ensayo, fundamentalmente basado en Ortega y Gasset, y luego la novela intelectual, con fundamentalmente Miró y Pérez de Ayala. Vemos las características fundamentales y antes de cerrar el tema, incluimos la otra vertiente que tenía el novecentismo más lírica, que es Juan Ramón Jiménez. Entonces explicamos que Juan Ramón Jiménez es un puente entre el modernismo y el novecentismo, la típica triada juanramoniana, ¿no? Su poesía buscaba la belleza, el conocimiento, la eternidad, y explicamos sus 3 etapas poéticas, ¿vale? Una cosa medio jocosa, medio que es verdad, seguramente en algún examen os habrán puesto lo de Ortega y Gasset como 2 personas diferentes, ¿no? Eso también lo explico en clásico. Ortega y Gasset son la misma persona. El tema de las vanguardias se entiende fundamentalmente desde la ruptura. Y les digo que no es lo mismo comprarse una casa para tirarla y hacerte una casa nueva. Te compras una casa vieja, la tiras y te la haces a tu gusto con un arquitecto, o respetas la estructura interna y la renuevas por dentro. Esa renovación sería el modernismo, esa ruptura total para hacer algo nuevo serían las vanguardias. Y las vanguardias se entienden mucho mejor cuando tú al alumno le das ya masticado cuál es el concepto con el que rompen. Porque si no parece una lista de la compra de palabras que acaban en ismo y que, en fin, son un poco abstractas, ¿no? Para nuestro alumnado. Entonces yo les digo que tanto el dadaísmo como el surrealismo se basan en la ruptura con la lógica de cómo funciona el cerebro humano, que el futurismo se basa fundamentalmente en una ruptura de la sintaxis, aparte de la exaltación de la máquina, obviamente, que el cubismo es una ruptura visual. Por eso crean los caligramas para romper con la estructura visual típica del poema en verso, y que el expresionismo es una ruptura de la estética clásica porque se ven desbordados por todo el ambiente bélico de las guerras mundiales, ¿no? Entonces, cuando tú enseñas las vanguardias no como ismos aislados, sino como un fenómeno de ruptura que cada uno rompe por un vértice determinado, la verdad es que lo suelen entender mejor, ¿vale? Aquí veis la plasmación de cómo enfoco el tema. Primero, las características fundamentales, el arte como un juego y de ruptura. Hablamos de los ismos europeos y luego hablo de los ismos hispánicos, porque suele ser más fácil aprender 2 bloques, los ismos europeos por un lado, los ismos españoles por otro, que darles una lista de 7 ismos directamente, ¿vale? Entonces, por eso lo diferencio. Siempre con sus consejos específicos, como digo, sacados del libro. La generación del 27 les digo que es una fórmula matemática. Es la suma, por un lado, de elementos tradicionales con elementos vanguardistas. Eso es la generación del 27, en un equilibrio sorprendente que creó una poesía tan buena que hoy día sigue siendo hasta cierto punto actual y se sigue disfrutando. Entonces, esta edad de plata, en la que el temario nos mezcla tanto el 27 como con Lorca, les digo, ojo, que nos han metido el teatro de Lorca, entonces tenemos que hacer 2 partes en la respuesta para la PAU. Por un lado, vamos a hablar del 27 con sus características fundamentales, sus etapas, y dentro de los autores vamos a integrar a la Sin Sombrero. No las ponemos como un apéndice, como, ay, por cierto, la Sin Sombrero. No, vamos a integrarlas y vamos a darles el lugar que se merecen. Y lo que os dije en los primeros minutos de la presentación, buscamos una agrupación lógica para que memoricen a la nómina de autores del 27, ¿no? Poesía pura por un lado, humanismo, surrealismo por otro y neopopularismo por otro. Y les digo que me dejen a Lorca para el último de la explicación de la parte
de las respuestas del 27 para conectarlo directamente con el Teatro de Lorca. Entonces, en el Teatro de Lorca les digo que hablan fundamentalmente de cómo era su simbología, de cuáles son las etapas compositivas, centrándose en la trilogía rural, y con eso tienen el examen completamente redondo, ¿vale? Para la poesía y el teatro, después del 36, les digo que fundamentalmente la literatura en la dictadura se estudia por décadas. Esa sería la clave didáctica, el concepto clave, que es un paralelismo tanto en la poesía, en el teatro, como en la novela. Porque, independientemente de cuál sea el género literario, los años 40 están marcados por la literatura de recuperación, por la recuperación psicológica inmediata, ¿no? al trauma de la guerra civil, por esa vuelta a lo clásico o por ese enfoque existencialista que hay en los tres géneros literarios. Que eso pasa con la cierta apertura que se produce en el régimen en los años 50 al enfoque social, novela, poesía y teatro, y que eso pasa en los años 60-70 a la innovación porque se acaba el molde social, el público ya tiene otras necesidades, demanda otras cosas de la literatura, y es la época donde se introducen los grandes cambios formales que hoy día damos por sentado, grandes técnicas como el monólogo interior, la ruptura de la estructura lógica, cronológica o secuencial de las obras, y que esto les vale para los tres géneros literarios, ¿no? Nosotros, como en este tema hablamos de la lírica y el teatro, como veis, lo hacemos en paralelo, hablando de los años 40 en ambos géneros, de los 50 en ambos géneros, de los 60 y de la actualidad en ambos géneros, para que consigamos eso que os dije antes, que cuando el alumno vuelque este temario, esta respuesta en la PAU, lo haga de manera compensada. Para eso lo vamos haciendo de forma paralela. En la novela, que nos acorta un poco el tema porque nos dejan la novela contemporánea para otro tema, hablamos de cómo esa cámara, yo les hago el ejemplo del selfie, ¿no? Le digo, en la década de los 40 ese grito existencial del autor que se mira a sí mismo, en la década de los 50 se vuelve la cámara hacia vosotros, hacia la sociedad, por eso la cámara es testigo con el realismo social y demás, y cómo esa lente de tanto volverla en los años 60 se rompe y gracias a esa ruptura de la lente, pues ves la realidad de una manera diferente que es la que te permite introducir todas esas innovaciones que se producen en esta época, ¿no? Pero para mantener la coherencia que hemos dicho antes, estructuramos, en los 40 pasa esto, en los 50 pasa esto, en los 60 pasa esto, y para la PAU tienes que tener en cuenta estos aspectos fundamentales. Estáis viendo que cuando tú dedicas la primera sesión de un tema a esto que estamos viendo, es casi como funcionan las guías de lectura. El alumno lo que va a hacer es reconocer cuando tú le estés explicando todas las cosas que ya ha visto antes y aprenden mucho más rápido, lo asimilan de una manera mucho mejor. La novela a partir del 75 pues un abanico. Pablo, dime. Perdona, Pablo, vamos a ir finalizando porque queremos dejar un par de minutos para comentar Perfecto. alguna cosita juntos. Pues el esquema sería el mismo, ¿vale? Con la literatura hispanoamericana también lo centraríamos en el camino hacia la emancipación, a las dos corrientes fundamentales, y la narrativa. Y bueno, para cada una de las guías de lectura, pues tenemos también este efecto de, por un lado, contextualizar, por otro lado, estudiar la obra y, por otro lado, los consejos para la PAU, como veis. Tratado de urbanismo, que a lo mejor os extraña, lo hemos metido porque funciona muy bien con el alumnado, porque aparte de que la obra está ambientada también en Madrid, ¿no? Esa ciudad 1, que es Madrid, tiene un lenguaje muy cotidiano que el alumno entiende perfectamente y no está cargada de tanta simbología como el clásico romancero gitano que en tantos institutos se trabaja, ¿no? Entonces, el acercar la poesía al alumnado con un lenguaje que ellos son capaces de entender hace que asimilen mucho mejor la obra y que no sea precisamente la obra de poesía la que descarten de las dos que pueden estudiarse para la selectividad, ¿vale? Y bueno, el cuarto de atrás como novela bisagra, que vamos explicando cómo se pasa del pasado al presente, de la realidad cotidiana a la literatura fantástica, de la memoria a la ficción. Explicamos un poquito el concepto de la metaliteratura y demás. Por último, ¿vale? Ya lo dejo. 3 actividades que funcionan muy bien con el alumnado. Las catas de libros. Eso consiste en que una vez que tú ya has explicado de cada uno de los temas cuáles son las características literarias de los textos que hemos ido viendo, ¿no? Que habéis visto que estaban con subrayados cromáticos en el libro. Es una actividad muy chula llevar otro fragmento para que, sin que el alumno sepa a qué movimiento corresponden, en clase se degusten,
se lean los textos y se analizan. Lo planteamos como una cata de libros y así los queréis currar más o menos, pues llevas tu bandejita, llevas tus historias. Otra actividad que está muy chula es la que el alumno, que sea, se disfraza de autor y asiste a una presentación de su libro. Entonces, a través de la presentación de su libro, explica cuáles son esto fundamentalmente para las guías de lectura, ¿vale? Explica de manera detallada cuál es la obra objeto de la guía de lectura con todos sus pormenores y los alumnos de la clase le hacen preguntas. Y el otro formato de esto es hacerlo, pero en formato entrevista en podcast. Y luego eso se escucha en la clase y la verdad es que son actividades diferentes que rompen un poco la monotonía de tanto estudio, de tanto análisis y tal, y funcionan bastante bien. Pues nada, perdonadme por la extensión, pero quería enseñaroslo todo. Todo lo contrario, Pablo. Genial tu exposición. Gracias porque has diseccionado perfectamente toda la metodología. Como decía al principio, fruto de tu trabajo, de tu experiencia docente y cómo has tejido esta metodología a lo largo y ancho de muchos cursos de enseñanza y de aprendizaje en bachillerato. Sí comentar que Astarte, que es la obra donde toda esta experiencia está reflejada, no solo aborda y trata el bloque de literatura, lógicamente, de la PAU, sino que aborda también los otros 3 bloques, tanto el bloque de comunicación, con todo un despliegue de recursos y una metodología muy concreta para el trabajo textual, el bloque de lengua, por supuesto, de reflexión de la lengua, con todos los niveles de análisis lingüístico. Ya hablamos de modalización, par mínimo, análisis inverso, que entran en Madrid, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Sí. Todo el tema de análisis léxico-semántico, análisis morfológico. Pues todo sí, el enfoque es el mismo. El mismo. Y también la lengua de sus hablantes, que hay un tema de Astarte para afrontar la pregunta que suele aparecer sobre el uso de la lengua y sus hablantes. Entonces es un proyecto completo, un manual completo, enfocado y hecho a imagen y semejanza de lo que es la PAU de la Comunidad de Madrid. Supongo que en breve lo van a recibir en sus centros y si no, y tienen ganas e interés por conocerlo, pueden contactar con el asesor comercial de su zona, de Comercial Grupo Anaya, y estarán encantadísimos de atenderle, de llevarle la muestra y de aclararle cualquier tipo de duda o cualquier tipo de aclaración que necesiten. Yo creo que antes de despedir damos un minutito por si hay algún tipo de pregunta que quieran ofrecernos que quieran formularnos a través del chat. No sé si hay alguna, voy a ver. Ahora mismo yo creo que las preguntas que ha habido, Isabel, que está del otro lado, creo que las ha ya atendido. Sí, he ido respondiendo ya a las preguntas. Lo que voy a hacer es poner la dirección de correo electrónico de atención al cliente, por esto que has comentado, perdón, que abro la cámara, que no es nada bien. Muy bien, sí. Voy a poner el correo electrónico de atención al cliente, por esto que has comentado de que quien esté interesado en recibir muestras o más información se puede poner en contacto con nosotros a través de este correo. Voy a poner el correo y el número de teléfono. Muy bien. Y ahí en Hablamos de Educación, que has dejado la URL, la dirección web, ya se pueden ver muestras del proyecto, ya se pueden ver el catálogo digital. Se pueden ver ya muestras del proyecto, información sobre el proyecto y en unos días la grabación de este webinar completa. La pueden ver, parar, retroceder, estudiar, porque ha sido todo muy interesante y seguro que los profesores quieren pararse en algún punto para tomar nota. Muy bien, pues yo creo que no hay más preguntas, entonces para no extendernos más podemos dar por finalizada la sesión. Gracias, Pablo, por tu extraordinaria presentación, gracias por participar con nosotros, con Grupo Anaya, en la elaboración de este proyecto, junto a tu compañero Juan Antonio González Romano, hay que nombrarlo también, y gracias a todos ustedes por acompañarnos en este estreno, en esta presentación de Astarte, Lengua Castellana y Literatura, un manual dirigido perfectamente para la preparación de la PAU. Hasta la próxima y muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos y a continuación doy los datos para el contacto. Buena tarde. Gracias. Igualmente, hasta luego.